Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del minicurso de diseño 3D con BlocksCAD. En la primera estuvimos viendo las distintas formas 3D que nos ofrece la posibilidad de crear BlocksCAD y vimos también los bloques de transformación trasladar que mueven una forma en el eje de coordenadas y color que nos permiten cambiar el color con el que nos aparecen aquí representadas. Y para hoy vamos a empezar a trabajar con rotar. Rotar es un bloque que va a rotar, como su nombre indica, una forma y lo va a hacer en base a los tres ejes. Eje Z, recordamos que es el que viene en azul, eje Y, el que viene en verde, y eje X, que es el que viene en rojo. También recordamos que la parte que se representa con una línea continua son números positivos y la parte con línea discontinua son números negativos. Aunque para el rotar esto no va a afectar en principio. Hay algunas formas, como por ejemplo la esfera, el cubo, que se van a ver poco afectadas tal y como vienen cuando las rotamos. Por ejemplo, si roto aquí en el eje Z esta esfera, vemos que la vista no cambia perceptiblemente. Sí que cambia un poquito, sobre todo si tenemos la resolución en media o baja, si rotamos en alguno de los otros ejes. Por ejemplo, si le pongo rotar en el eje X, vemos que nos ha cambiado, ¿verdad?, la orientación de los patrones. Pero si tenemos alguna forma, voy a poner antes esto a 0, voy a poner un cubo, en realidad ya sabéis que es un prisma, vamos a ponerlo de 20 milímetros en el eje X, 2 en el eje Y y 2 en el eje Z, ¿vale? Aquí ya tenemos esto que nos va a permitir ver bien la rotación. Lo primero es, bueno, de hecho voy a ponerle un poco más en altura para que se diferencie bien, ¿vale? Lo primero es saber en qué eje queremos rotar. Si rotamos en el eje Z, vamos a imaginar que ese eje apunta directamente hacia nuestra cámara. Cuando rotamos de esta manera, vais a ver que esta forma va a rotar en una circunferencia similar a esta, cuyo radio va a ser en este caso los 20 milímetros del eje X. Vamos a verlo. Si le pongo 45 grados, veis cómo se ha desplazado. 90 grados, ¿vale? Vamos viendo cómo se desplaza. Voy a ponerlo otra vez todo a 0 para ver cómo sería el desplazamiento en otro eje, digamos en el eje Y. Como os he comentado antes, vamos a imaginar que estamos viendo la figura desde el eje. Cambiamos aquí y vemos cómo está rotando. En este caso va a rotar alrededor del eje Y. ¿Veis? Y por último, vamos a ver el ejemplo con el eje X. Primero lo dejo como estaba, ¿vale? Y voy a acercarlo para que se aprecie mejor ahora, porque ahora la rotación va a ser como más pequeña. Vais a ver 45 grados, ¿veis? Está rotando, pivotando sobre ese eje X. Esto no tiene en principio mucho problema.
lo único que tenemos que tener en cuenta, tenemos que acertar, que definir muy bien cómo queremos que se mueva, cómo queremos que rote esa figura. En algunas ocasiones nos va a ser más difícil que en otras. Al principio quizás tengamos que probar porque nos equivoquemos de eje, pero con el tiempo nos va a ser más sencillo, vamos a mejorar nuestra capacidad espacial y vamos a ver esos movimientos mucho mejor en nuestra cabeza antes de verlos reflejados aquí. También hay que tener en cuenta que podemos rotar en varios ejes a la vez. Fijaos, ahora hemos rotado en el eje Z y a la vez podemos rotar en el eje Y, por ejemplo. ¿Veis? Lo que hemos hecho básicamente es unir estos dos giros. Así sería en el eje Z y luego los rotamos. Estos giros combinados, por llamarlo de alguna manera, son incluso más difíciles de entender o de percibir. Así que, como os digo, en muchas ocasiones tendremos que ir probando para ver si realmente está haciendo lo que queremos. También comentaros que en BlockSCAD importa el orden. Si yo, por ejemplo, tengo aquí esta figura y la traslado, pues me lo ha elevado, como veis, ¿verdad? Pero si cambio el orden, primero la elevo y luego roto, no obtengo el mismo resultado. Con lo cual a veces resulta poco intuitivo. Mi recomendación para esto es hacer primero la rotación y luego la traslación, porque de alguna manera es lo que a mí me funciona, pero ahí cada persona tendrá su orden que le vendrá mejor o peor. Hasta aquí el bloque de rotar. Después lo utilizaremos, porque el segundo bloque que quiero mostraros hoy es el de texto. Cuando doy a la paleta de texto, tengo distintos bloques que puedo utilizar. Uno más clarito, que corresponde con las formas en 2 dimensiones, y otro más oscuro, que es el que nos interesa en este momento, que es para formas 3D. La figura que se me forme con texto tiene los siguientes parámetros. Este, en el que yo puedo poner el texto que quiero que aparezca. Por ejemplo, yo voy a poner aquí Lobotic. Y aquí me aparece, ¿vale? Después tenemos el tamaño. El tamaño lo que va a hacer es que aumente el tamaño de la fuente. Si yo pongo, por ejemplo, 5 en vez de 4, la letra va a ser más pequeñita. Si pongo 15, será de un tamaño mayor. Y por último, el grosor. El grosor se refiere a, en este caso, si lo vemos así, al eje Z, a lo que hemos estado denominando altura. Voy a ponerle 7 para que veamos cómo aumenta. ¿Veis? Bueno, pues fantástico. Lo que tenemos también es la posibilidad de elegir entre unas cuantas fuentes. No son demasiadas, pero sí que nos dan algo de juego para elegir unas u otras según lo que queramos hacer en ese momento o la estética que queramos elegir. Y el último cuadro que tenemos es el de centrado o no centrado. Si está no centrado, vamos a ver que ese texto, como todos estos bloques que hemos visto anteriormente, comienza en el punto 0, 0, 0. A diferencia de otros bloques, si yo le pongo centrado, lo que hace es centrarlo sobre el plano. Fijaos que no ha pasado a tener
la altura por encima o por debajo, ¿vale? Se queda siempre sobre el plano y solo centra la escritura con respecto al eje X o al eje Y. Depende de cómo lo hayamos puesto. En este caso, eje X, ¿vale? Porque no hemos rotado nada. Y ahora vamos a ver las rotaciones con este texto. Si queremos que aparezca orientado en el eje Y, por ejemplo, lo que tendremos que tocar son los parámetros de girar en el eje Z. Como decíamos antes, apunto hacia mí con el eje y vamos a ver cómo va girando con respecto a ese eje Z. ¿Vale? Y por último, os quería enseñar el bloque de diferencia. El bloque de diferencia nos sirve, voy a quitar este de texto por el momento para que no nos estorbe, incluso el de rotar, nos sirve para restar, para quitar una figura a otra. Lo vamos a ver muy claramente con un ejemplo. Si yo tengo una esfera y tengo también un cubo, cuando yo hago esta forma, fijaos que me aparecen superpuestas. Si yo digo que me reste el cubo a la esfera, lo que va a hacer es eliminar la parte de la esfera que entra, perdonad, la parte del cubo que entra en la esfera. Es decir, nos va a quedar la esfera con el hueco que ocupa el cubo ahora mismo. ¿Veis? Incluso también puede ser bastante interesante si cambio el color de uno de ellos, del cubo, porque, como veis, la intersección se me va a cambiar de color, que es un efecto también interesante. Si lo hiciera al revés, le resto la esfera al cubo. Antes de hacer la diferencia, vamos a recordar cómo era esto en el principio. Ahora le resto al cubo la esfera, lo que me va a quedar es el cubo con el hueco que ocupa actualmente la esfera. ¿Veis? ¿Para qué me sirve esto? Pues para hacer huecos, por así decirlo, entre distintas piezas. Y con lo que hemos aprendido hoy, con el bloque de diferencia, con el bloque de rotar y con el bloque de texto, os voy a proponer un ejercicio muy sencillo, que es hacer un pequeño llavero. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues aquí elegiremos el texto que queramos que aparezca. Por ejemplo, voy a poner de nuevo Lobotic, ¿vale? Y voy a crear una forma 3D, que en este caso va a ser un cubo. Voy a hacer que, a ver, lo voy a rotar un poquito para que se quede más visible de cara a la cámara. Así nos puede valer. Voy a hacer un cubo, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner 60 milímetros en el eje X, es decir, que va a llegar hasta ahí, de 20 milímetros en el eje Y y no demasiado alto. Voy a poner, por ejemplo, 3 milímetros en el eje Z. ¿Vale? Esto va a ser la base de mi llavero. Ahora tengo dos opciones. ¿Qué quiero que pase? ¿Que sobresalgan las letras o quiero recortarlas? Pues en el caso de querer recortarlas, yo le voy a decir al cubo que le reste el texto 3D. Perdonad, no sale
porque el cubo ahora mismo es más alto que, que las letras. Si nos fuésemos a verlo por debajo, me lo ha recortado, ¿veis? Pero no asoma todavía por arriba porque no le he puesto suficiente tamaño. ¿Qué voy a solucionar ahora mismo? 3. ¿Vale? Y ya tengo aquí recortado el nombre en la base de mi llavero. Esto queda pues poco elegante, ¿no? Porque nos ha quedado en una esquina y queda mucho hueco y demás. Pues ahora ya es cuando voy a jugar con los parámetros. Voy a ponerle un poquito más de tamaño, 13, y lo voy a desplazar. Transformaciones, trasladar. Voy a hacer primero que suba un poquito el texto con respecto al eje Y. Como quiero que se mueva en el eje Y en dirección a los números positivos, voy a decirle, por ejemplo, que suba 7 milímetros. Quizás me he pasado un poco, quizás debería hacerlo un poquito más bajo. Voy a cambiarlo a 6. ¿Vale? Y ahora lo que quiero es moverlo hacia la derecha, lo que serían los números positivos en el eje X. Lo voy a mover 15 milímetros. Perfecto. Pues ya tengo aquí casi mi llavero. ¿Por qué casi? Porque necesitaría ahora mismo un hueco, un agujerito para poder de alguna manera enganchar el llavero. Esta letra además me va a dar problemas si yo quiero imprimirlo, porque me va a dejar hueco totalmente este círculo de la O. Hay alguna letra que es más apropiada para esto, en concreto esta de stencil, ¿vale? Sí que me va a permitir que se vean todas las letras, porque te deja aquí unos huequecitos, como veis, rellenos por el material. Pues muy bien, ya solo me queda, como decíamos, añadir un agujero. Para eso voy a utilizar un cilindro, no muy grande, vamos a decir de radio 2,5. Voy a ponerlo así sin más para que lo veamos, ¿vale? Aquí nos saldría el cilindro y lo que voy a hacer ahora es desplazarlo hacia esta esquina para que quede el agujero en la esquina. Así que voy a coger otra vez el bloque de trasladar y lo voy a mover un poquito hacia la derecha, es decir, tengo que añadir un valor positivo en el eje X. Vamos a poner 6 milímetros, ¿vale? Y lo voy a hacer de igual manera, que ascienda un poco hacia arriba en el eje Y con un valor positivo, 6. ¿Vale? Y aquí ya podría añadir un hueco más a diferencia y al cubo que antes le he restado el texto, restarle este cilindro. Y ya tendría un llavero muy sencillo, que luego podría trabajar un poco más, le podría poner algún adorno más, alguna cosa más, pero con esto tendríamos ya una base interesante para un llavero. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí la lección de hoy y espero que os haya gustado. Y como en el anterior vídeo, si os animáis a hacer un llaverito, pues fenomenal, hacedmelo saber. Hasta luego.